Lazaro, soy ingeniero agrónomo y este es un video más que estamos produciendo con la empresa Spraytec Pulverizaciones SRL. Ya hemos estado hablando de las pastillas o boquillas y la importancia que tienen en los trabajos de pulverización, y hoy lo que queremos es continuar con ese tema. Las pastillas hemos visto ya en otro video, este sería una continuación, que en forma directa producen una serie de trabajos, podríamos decir, que ya vienen establecidos por la pastilla. Nosotros los llamamos determinaciones en forma directa de cada pastilla o boquilla, o sea que ya están establecidas en su diseño. Entonces tenemos los datos que tenemos en las tablas, que vamos a repasar un poquito. Tenemos el caudal individual de cada pastilla, o sea, litros por minuto. Tenemos el ángulo de pulverización o de aspersión, que lo determina el fabricante, 80 grados, 90 grados, 130, 140, según cada tipo de pastilla. El patrón de distribución, que es cómo reparte las gotas y por lo tanto los productos en su ancho de trabajo cada pastilla. También algo que vamos a ver en especial en este video, que es el tamaño de las gotas que producen las pastillas, y en última instancia la presión de trabajo que está establecida para cada tipo de pastilla. Esto lo hacen las pastillas de forma directa, pero hay dos aspectos en donde las pastillas intervienen a través de estas características que estuvimos viendo. Una de esas características es la penetración de las gotas en follajes cerrados, o sea, follajes altos y cerrados. Nosotros en la producción agrícola de cultivos extensivos, la mayor complicación la tenemos en cultivos de soja, que llegan a ser muy altos y muy cerrados según cómo hayan sembrado los productores. Hay regiones donde prácticamente ya no utilizan distancias entre hileras, sino que siembran a chorrillos o hileras muy cercanas, y eso genera una gran dificultad para que podamos hacer que las gotas de la pulverización lleguen hasta abajo del cultivo. Y el otro aspecto que ya vimos también es la intervención de la pastilla en la altura del botalón, en la altura de trabajo. Esto depende de la distancia entre los picos y el ángulo de pulverización de la pastilla. A medida que el ángulo es más amplio y los picos están más cercas, se puede arrimar el botalón a la zona que es el blanco, nuestro objetivo de trabajo. Toda esta información la encontramos en las hojas de los catálogos, ya sean catálogos en papel o digitales. Últimamente los catálogos están siendo producidos y están disponibles en forma digital, de manera que los podemos bajar, como decimos nosotros, tenerlos en la computadora, tenerlos en el celular y poder buscar la información. Estoy mostrando una hoja de un catálogo en donde encontramos el número de la pastilla, donde encontramos las presiones de trabajo con que podemos pulverizar, los caudales individuales y los tamaños de las gotas. En el caso del catálogo Spraytec 2020, la empresa decidió incluir en el catálogo, en una de sus primeras páginas, no primeras, pero sino al inicio, una hoja donde están todas las tarjetas hidrosensibles que muestran el tamaño de las gotas y el número de gotas logradas en un ensayo con diferentes tipos de pastillas. Trabajo que fue hecho en situación
le decimos nosotros de barbecho, o sea, sin follaje vertical, sin tener altura de follaje. También vamos a hablar y vamos a aclarar un poquito lo del tamaño de las gotas. Hace muchos años, desde el año 1985, según encontramos en bibliografía internacional, un laboratorio en Inglaterra comenzó a medir el tamaño de las gotas que salían de las pastillas o boquillas. Por supuesto, eso se hace con rayos de tipo láser, que los han ido perfeccionando con el tiempo, pero en laboratorios muy precisos. Y en realidad buscaron algún índice que nos pueda guiar en cuanto al tamaño de las gotas. Las gotas no son todas uniformes en sus tamaños, hay una variedad en el tamaño, hay una dispersión, se dice, entre las gotas más pequeñas y las gotas más grandes, pero esta gente buscó la forma de tener un índice que nos guíe en cuanto a los tamaños de las gotas. Y buscaron un índice que se llama diámetro volumétrico medio, que relaciona el tamaño de las gotas con la deriva, porque hay gotas que se pierden, sobre todo en las pastillas hidráulicas, que ya lo contamos en un video, que dejan las gotas flotando y estas se pierden. Sobre todo dicen en los estudios realizados que las gotas que están por debajo de los 200 micrones son las más derivables, o sea, las que tenemos más potencial de deriva, de pérdida de las gotas y de pérdida de productos en el campo. Yo estoy mostrando la escala que se utiliza actualmente, que ha sido un poquito corregida en el año 2019, en donde tenemos desde las gotas extremadamente finas hasta las gotas llamadas ultra gruesas. Entonces podemos ver que hay un diámetro volumétrico medio, en las extremadamente finas son prácticamente un aerosol, y así sucesivamente diferentes tamaños de colores. Y según el tamaño de las gotas han utilizado una escala de colores, desde el morado, después sigue el rojo, el naranja, el amarillo, el azul, el verde, el blanco y el negro. Esto lo van a poder ver ustedes en esta diapositiva. Y está el diámetro volumétrico medio en micrones o micras, que es la medida que se utiliza para medir el tamaño de las gotas. Un micrón es igual a una milésima de un milímetro, o sea que es una unidad muy pequeña. Así, si nos clasifican las gotas que produce una pastilla como gruesas, el color que le han puesto es azul y el diámetro volumétrico medio está entre 18 y 349. Podríamos decir que una gota de 300 micrones sería un diámetro volumétrico medio para este tipo de pulverización. Tenemos que aclarar algunas cositas. El diámetro volumétrico medio no es el promedio de los tamaños de las gotas, sino que es una gota, un tamaño de gota que divide en dos partes iguales el volumen pulverizado por la pastilla. Por eso vamos a mostrarle que el diámetro volumétrico medio está en las tablas de cualquier marca, podemos buscar de cualquier marca y vamos a encontrar de cada tipo de pastilla. Vamos a tener el diámetro volumétrico medio en una columna para que nosotros miremos, porque en realidad deberíamos trabajar buscando el tamaño de gota que necesitamos para nuestros trabajos y tener en cuenta que ese diámetro volumétrico medio nos está planteando el potencial, el riesgo de deriva que realmente vamos a tener en el campo. Vamos a mostrar ahora un gráfico que por supuesto lo hemos tomado de estudios que están hechos, en donde se muestra el diámetro volumétrico medio, que repito, es el tamaño de la gota, acá abajo,
tamaño de la gota, que divide en dos partes iguales el volumen total pulverizado por una pastilla en determinadas condiciones. Entonces, a la izquierda de lo que acá aparece como dB50, ese es el diámetro volumétrico medio, a la izquierda está el 50% de lo que pulveriza la pastilla, que es dado ese volumen por gotas con un tamaño menor al diámetro volumétrico medio. Son gotas más chicas. Entonces son muchas gotas porque tienen que juntar ese 50% del volumen. A la derecha del dB50 encontramos el 50% del volumen pulverizado con gotas más grandes. Por lo tanto, el número de gotas es menor porque las gotas son más grandes. Una aclaración: en este gráfico está en amarillo lo que serían las gotas más pequeñas, más chiquititas, que se llama dB10 porque es el 10% del volumen. Son las gotas más pequeñas que dan ese volumen. Por supuesto, son muchas gotas pequeñitas en tamaño. Y así, de la misma manera, tenemos el dB90, en donde lo que está en amarillo es el 10% superior, digamos, dado por las gotas más grandes. Estas son gotas relativamente menores en cantidad, menos gotas, porque son realmente las más grandes. Repito, el diámetro volumétrico medio no es el promedio de las gotas, del tamaño de las gotas. Es un tamaño que divide en dos partes el volumen pulverizado. Eso es lo que decidieron los investigadores desde el año 1985, y esto lo han tomado las empresas, y todas las empresas ahora publican esto porque hacen medir sus pastillas en ese tipo de laboratorios de muchísima precisión, y nos dan a nosotros un dato que es muy importante para relacionarlo con la deriva que vamos a tener en el campo. También elegimos el diámetro volumétrico medio publicado, por ejemplo, por la empresa Tillet, con dos de sus pastillas. Una es la TT, la pastilla TT, que es muy conocida, algunos le dicen martillito, porque tiene esa forma como de un martillo. Y también pusimos la información de la AI Tillet, que es una pastilla asistida por aire. Estas pastillas asistidas por aire las tienen prácticamente todas las empresas, y hay otras marcas que tienen pastillas o boquillas similares a la TT. Pero tomamos estos datos porque están publicados. Tenemos que el diámetro volumétrico medio, o sea el dB05, para estas pastillas, trabajando a 40 libras por pulgada cuadrada, que son unos 2,8 bar o kilos por centímetro cuadrado, el tamaño de esa gota que divide en dos partes el volumen es 366, si no veo mal el numerito, 366 micrones, o sea que está cerca de los 400 micrones. El caudal que está pulverizando, está escrito acá, es 0,76 litros por minuto, porque es una 0,2 a las 40 libras por pulgada cuadrada, y está escrito, perdón, no había visto, que es 2,76 bar, o sea casi 2,8 nosotros redondeamos. Entonces tenemos acá el dB01, el dB09, y tenemos los tamaños de esas gotas. Por supuesto, cuando nos vamos a una pastilla que es asistida por aire inducido, tipo Venturi, en general les decimos las AI, en este caso es una 0,15, es verde. Tenemos que el diámetro volumétrico medio son 500 micrones, o sea prácticamente medio milímetro. Y el tamaño de las gotas que dan el 10% inferior son todas gotas que están por debajo de los 233 micrones. O sea que todavía tenemos muchas gotas que están por encima de los 200 micrones, que es lo que se considera el umbral de alto riesgo, de alto potencial
de deriva. Así que esta información, sobre todo el diámetro volumétrico medio, lo tenemos en las tablas, en los catálogos de las distintas marcas. Con la empresa Sprytek hicimos un trabajo de evaluación de un muy buen número de pastillas. Yo les diría prácticamente todas las pastillas que están disponibles y que son usadas. Y lo hicimos en situación de barbecho, que consideramos una situación para herbicidas preemergentes, para herbicidas sistémicos foliares, cuando hay malezas sobre la superficie del suelo. Y están los datos en el gráfico. Hicimos una pulverización con 60 litros por hectárea. En el gráfico está el nombre de la pastilla, como aparece en los catálogos, con la presión de trabajo, el numerito que acompaña. Por ejemplo, ADIA A3 tiene el numerito 3, es 3 bares, después está 5 bares y así sucesivamente. Ustedes van a ver que en la diapositiva aparece una cruz tachando las pastillas que van desde la ST hasta la BXAP, que es un cono hueco. ¿Por qué las tachamos? Porque técnicamente consideramos que estas pastillas no deberían ser utilizadas en barbechos químicos. Tenemos una muy buena cantidad de pastillas que son asistidas por aire y que producen muy buena cantidad de gotas, un número de gotas superior al mínimo necesario que ha sido estudiado en ensayos de control de malezas. Eso es lo que trata de mostrar la línea roja, donde dice 20 gotas por centímetro cuadrado. De ahí hacia arriba es suficiente para el control de malezas con herbicidas sistémicos. Seguimos y quiero mostrarles en forma de figura un estudio que hicimos hace ya unos cuantos años, en donde comprobamos que el tamaño de las gotas es lo que define su penetración en los cultivos de soja. No es en sí el tipo de pastilla o cómo salen las gotas, sino es el tamaño de las gotas. Si las gotas son muy grandes, no pasan de las hojas superiores. Si las gotas son pequeñas, finas, como se las define, se pierden por el camino. Esto lo hemos explicado incluso en el video donde hablamos de tipos de pastillas hidráulicas e hidroneumáticas, si lo quieren repasar. Acá lo que representamos en esta figura es que las gotas muy grandes en un cultivo de soja que tendrá 40-50 centímetros de altura, las gotas no llegan hasta abajo de las plantas, donde también hay malezas. Y está la diferente cantidad que logramos poniendo las tarjetas girosensibles debajo de la planta de soja y en el entresurco. Es notable la diferencia. Y para completar estos, nosotros lo que hicimos también con todos los recursos humanos de Sprytek en el verano, en el último verano, fue una evaluación de diferentes pastillas para justamente definir a través de tarjetas sensibles la penetración en un cultivo de soja alto y cerrado y con alta temperatura, es decir, el ambiente más difícil que se nos suele presentar en el campo. Y en este gráfico están con columnas mostrando el número de gotas logradas en la mitad de la planta, que es la línea azul, toda esta línea azul que cruza el gráfico, y el número de gotas logradas de color casi rojo en la base de las plantas. ¿Por qué estas dos líneas y estos dos datos? Porque a través de ensayos hechos en los últimos años hemos visto que para las chinches hay que lograr más de 20 gotas prácticamente en el piso, entre los troncos, decimos en el campo, entre los tallos de soja. Y para enfermedades y para control de orugas tenemos que lograr más de 25 gotas en la parte media de la planta. Por supuesto, hacia arriba vamos a tener más gotas y se va a lograr un control eficaz de las plagas. Entonces acá se ve claramente que hay situaciones con pastillas de aire inducido
a una presión de 5 bar y con 100 litros por hectárea, logramos los dos objetivos. Si bajamos el volumen pulverizado, nos sirve para hacer control de orugas o enfermedades, pero no estaría bien para el control del chinche. Y así sucesivamente. Por supuesto, con las pastillas hidráulicas, como es por ejemplo el cono lleno, el cono hueco llamado MGA o el cono hueco BXAP, logramos muy buena cantidad de gotas superior a las otras pastillas. Pero también yo les diría, esto no es aconsejable usar porque son pastillas hidráulicas de alta deriva por su tamaño de gota. De manera que los trabajos, si nos animamos, como lo está haciendo mucha gente, muchas contratistas, lo podemos hacer con pastillas asistidas por aire o tipo Venturi, también para el control de plagas en cultivos grandes, bien desarrollados. Muchas gracias, esperamos que este video también los ayude y como siempre les decimos, estamos dispuestos a recibir consultas a través de un correo electrónico, a través de un WhatsApp a los teléfonos que están publicados en la última placa. Nos gusta que nos consulten y nosotros queremos realmente ayudarlos a trabajar mejor.